A mi izquierda tengo a María Bargalló. María Bargalló es doctora en Lengua Española por la Universidad de Barcelona. Es profesora de Lengua Española de la Universidad Rovira i Virgili. Desde 2006 es vicerrectora de estudiantes y comunidad universitaria de esta misma universidad, de la Universidad Rovira i Virgili, y forma parte del Comité Ejecutivo Ampliado de la RUNAE, de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles. Sí. Gracias. Buenos días. Rápidamente, para poder, digamos, dedicar el máximo tiempo a algunas de las consideraciones que quería traer hoy a colación, debo agradecer naturalmente al profesor Michavila y a la dirección de la cátedra radicada en la Universidad Politécnica de Madrid la oportunidad de estar aquí. Siempre había estado en esas sillas aprendiendo muchas cosas porque siempre hay actividades muy interesantes para nuestras posibilidades, digamos, de actualización, pero hoy me ha tocado aquí. Yo pienso que, porque aunque no se note quizá en el título que yo tenga de vicerrectorado, estudiantes y comunidad universitaria, recoge a estudiantes, las actividades, digamos, no docentes relacionadas con los estudiantes, y entre ellas están todas las que normalmente entendemos como extraacadémicas o extrauniversitarias o de variado tipo. Por lo tanto, digamos, algunas posibilidades de reflexión sobre este elemento puedo tener, aunque también coincido con Fernando, como decía, no soy experta en la materia. Ahora nos toca los de letras, estamos aquí, antes estábamos de matemáticas, ahora estábamos de letras. Pero bueno, con todo, digamos, las dificultades que uno encuentra cuando lleva tiempo desarrollando esas actividades, la observación de los casos concretos, el escuchar a los estudiantes en el día a día, yo creo que lleva a que podamos plantearnos algunas cuestiones. Junto con esto, ya los que me han precedido en la palabra ya han dicho algunas cuestiones. Yo me he remitido a algunas fuentes, digamos, no estatales, sino que me he ido a algunos otros textos que creo que pueden ser interesantes, sobre todo en el mundo anglosajón, porque creo que en esos aspectos nos llevan bastante camino, llevan ya un recorrido muy significativo y puestos a ser, digamos, o a mirar cuál es nuestro futuro, deberemos mirar un poco hacia este lado. Evidentemente, junto con esto, debo señalar, antes de seguir con mi planteamiento, que la actividad también que realizamos en RUNAE nos permite hacer todo esto, y por lo tanto agradezco también al presidente de RUNAE y a mis compañeros que están hoy aquí, el que entre todos sepamos un poquito avanzar en el sentido positivo, a pesar de la dureza de los tiempos, que como todos ustedes saben no son sencillos. Avanzo, si es que consigo la flecha, sí, aquí, ahora sí. He hecho un índice, pero sé que lo desarrollaré muy rápidamente. Quedará como material y, por lo tanto, podrán explayarse un poquito más. Pero básicamente me interesaba una primera cuestión que en parte ponía de relieve Jorge en el estudio, y quizá como había visto cómo se desarrollaba el estudio, había sido sensible a ese aspecto. Interpretaba estudiantes universitarios de nuevo ingreso como tanto los de grado, como máster, como de doctorado, que se matriculan por primera vez en una de nuestras universidades. Esa es una, digamos, posibilidad de interpretación de ese estudiante universitario de nuevo ingreso. Con todo, los estudios se refieren básicamente a los estudiantes universitarios de primer año. Por lo tanto, hay aquí una diferencia. Por eso se entiende un poquito que a continuación ponga esa diferencia que les intentaba mostrar, y una referencia que yo descubrí gracias a una persona que está en esta sala, que está por allá, de mi universidad, José, que es ese encuentro anual, que es una especie, digamos, de reflejo de lo que ya hace años que se está desarrollando en Estados Unidos sobre la experiencia del primer año en las universidades. He puesto aquí la referencia por si a alguien le interesa o no había observado esa actividad. Hay, creo, cosas interesantes. Nunca se ha desarrollado en España. Pienso que podría ser una posible consecuencia de las actividades que ahora se están desarrollando aquí, no sé, puestos a pedir. Y entre esas cuestiones, evidentemente, hay muchas de las que nos preocupan aquí, pero ahora no me entretendré. Con todo, hay unos ciertos estereotipos, que en parte eran los que me refería, en que se encuentran algunos estudios sobre tutoría u otros aspectos que analizan lo que aquí nos preocupa, donde hay, digamos, unas ciertas tendencias generales. No se especifica demasiado, yo creo, el sistema universitario español, porque yo creo que aún estamos encontrando nuestro camino. Creo que avanzamos de manera correcta, creo
que con todo lo que estamos comentando aquí estamos avanzando de manera correcta, pero creo que coincido con todos los que me han precedido en la palabra, que aún nos faltan cosas que integrar, cosas que coordinar y, por lo tanto, aún tenemos algunas referencias que estudiar. También no me entretiene demasiado, ya ha sido puesto de relieve, digamos, las dificultades de la adaptación, el nuevo contexto, los riesgos que comporta esa incorporación, porque hay, digamos, incertidumbre, estereotipos, cualquier cosa que ustedes seguramente ya conocen mucho mejor y no tengo que, digamos, entretenerme para que todo eso se ponga de relieve. He ido marcando algunos objetivos que empezarán, digamos, por aquí, pero coincido en otras cosas que también se han dicho aquí. Conocer a nuestros estudiantes, aunque parezca algo inútil de entrada porque se supone que los conocemos, yo creo que nos faltan muchos datos para saber exactamente cómo son nuestros estudiantes. Por suerte, yo creo que también hemos avanzado en estos años en el estudio, digamos, sobre la dimensión social de la universidad. Los estudios que está haciendo el profesor Ariño en la Universidad de Valencia nos marcan algunas cuestiones interesantes. Vaya, yo he aprendido muchas cosas ahí a través de lo que es también la proyección de Eurostudent, etcétera. Y aquí les he hecho ahí una pequeña mención que no me entretendré, pero básicamente porque estos estudiantes han cambiado de manera significativa. También el último estudio, donde se recogen algunas de esas cuestiones de universidades en clases, empiezan a aparecer pues, todos esos detalles que también se han puesto de manifiesto aquí. Variación en cuanto al tipo de estudio, al lugar de procedencia, la formación, a sus características sociodemográficas, tiempo parcial, tiempo completo, que es evidentemente significativo. Y creo que debería ser interesante, y ahí, digamos, en muchas ocasiones se pone de manifiesto, que sería interesante que para las universidades pudiéramos publicar cada año un poco los perfiles de nuestros estudiantes para poder compararlos con los anteriores, para que verdaderamente sepan también los tutores, entre los que me incluyo. Yo también participo como tutora de algunos estudiantes porque creo que es la manera de ver también cómo van cambiando. Pero creo que a nivel de cada una de las universidades eso sería significativo porque nos permitiría ver un poco cómo avanza, cómo progresa ese perfil. En otro libro, digamos, en uno de esos textos de dimensión social, aparecen otros estudiantes que aquí, digamos, han sido mencionados de manera muy leve, que son, digamos, tipos de estudiantes respecto a su compromiso con la universidad y que, por lo tanto, quizá no pueden ser tratados de la misma manera a la hora de considerar que deben ser integrados de la misma forma, a lo mejor porque algunos tampoco quieren ser integrados de la misma forma, porque, como ustedes todos han comprobado en relación con los estudiantes, yo creo que esa diversificación o esa tipología que aparece en el libro del profesor Ariño es bastante real. Algunos se comprometen, es el estudiante inteligente disciplinado que tenemos al otro lado de la mesa, por ejemplo, u otros muchos que son hiperactivos y que lo hacen prácticamente todo bien. Hay algunos, digamos, que son especialistas en saber hacer todas esas cuestiones, pero luego otros que solamente, digamos, quieren conseguir un título, otros que combinan trabajo y estudios y lo hacen en medidas diferentes. Por lo tanto, a veces la integración en ese sentido no siempre es exacta. Por eso, digamos, el segundo objetivo, el otro objetivo que quería marcar era un poquito diversificar las actuaciones teniendo en cuenta esos perfiles de estudiantes de nuevo ingreso, teniendo presente, digamos, las máximas posibilidades o la máxima diversificación. Y así que no es sencillo, pero como mínimo no pensar que no todos son iguales, creo que eso ya estamos todos convencidos, pero que también las actuaciones deberían estar acorde teniendo en cuenta esto. Algunos estudios muestran todo esto que ya hemos estado diciendo sobre los servicios, sobre los recursos, sobre cuáles son los elementos que normalmente se consideran vinculados a lo que se puede denominar integración social e institucional. El estudio de Cabrera que aquí cito va sobre el abandono. Es uno de los recursos habituales acudir a los estudios de abandono para poder ver la incidencia de algunos de esos elementos. Luego haré otro comentario sobre algún otro tipo de estudio que creo que vale la pena también plantear, pero sin duda
una de las cuestiones que aquí nos aparecen es que todos esos elementos que aparecen, digamos, para facilitar la vida del estudiante o bien para completar su formación integral, una vez analizados los aspectos, digamos, que lo ayudan a sentirse vinculado a la institución universitaria a la que pertenecen, son verdaderamente significativos, aunque a veces eso no lo parece. Sigo avanzando por ahí. Por lo tanto, lo que perseguimos es ese fomento de la integración social e institucional y ese sentimiento de pertenencia que ha aparecido por aquí. Los mismos estudiantes lo reclaman. Recuerdo un documento de hace relativamente poco del Consejo de Estudiantes de las Universidades Catalanas donde reclamaban, digamos, el conseguir que los estudiantes tuvieran sentimiento de pertenencia a sus instituciones, porque esa era una de las claves del problema. Por lo tanto, yo creo que no solamente desde las instituciones que reclamamos el que esos estudiantes tengan ese sentimiento, sino que también ellos reclaman el sentirse vinculados a esas instituciones. Todas esas dificultades de tipo social, personal, el encontrar nuevos amigos, los problemas logísticos también evidentemente pesan. Es evidente también de que no todas las instituciones tienen una misma situación. Algunas, pongo por ejemplo mi universidad, en los estudios de grado tenemos estudiantes que viven muy cerca, por lo tanto los problemas logísticos prácticamente después de los desplazamientos no son muchos más, pero esa no es la situación habitual y por lo tanto puede haber, digamos, incidencia significativa en esos aspectos. Y evidentemente problemas personales o familiares que inciden en muchos momentos. ¿Qué es lo que se puede hacer, además de ese mantenimiento y diversificación de las actuaciones que ya estamos haciendo? Entre otras cosas, ya se ha mencionado aquí, pero la tutoría creo que está ganando terreno, hemos de saber hacerla evidentemente, no vale con simplemente poner la etiqueta y ya basta, pero quizá a medida que vayamos avanzando seremos capaces también de hacer tutorías diferentes en función un poquito de cuáles son las situaciones. Entre iguales, la mentoría que ya se ha mencionado, y hay universidades que están trabajando en esto, hay una referencia a una red de mentoría que creo que tiene cuestiones interesantes para poder tomar como punto de referencia, evidentemente personalizada. También la tutoría virtual en algunos puntos puede completar, o en algunos casos la universidad a distancia es significativa, y también evidentemente para estudiantes con especiales dificultades, sin olvidar esas sesiones de técnicas o de preparación u otras cuestiones. También se ha mencionado aquí, lo decía el rector de la Politécnica de Madrid al inicio de las sesiones, que cada vez es más fundamental entender los sistemas de comunicación de nuestros estudiantes y, por lo tanto, promover esos aspectos también contribuye verdaderamente a conseguir que se integren. Esos desarrollos de programas de tutorías que decía, los sistemas de información para las familias, ya se ha puesto de manifiesto que la acogida en algunos casos o los sistemas de información recogen las familias, pero yo creo que el contacto podría ser más redundante a veces. Esa agenda cultural y social dentro del campus, especialmente interesado o especialmente intenso para los estudiantes de primer curso, para conseguir que se conozcan entre sí y que puedan avanzar. Y también, evidentemente, potenciar todo lo que son las asociaciones, la vida cultural, la vida política de las universidades, todos esos elementos de carácter extraacadémico que normalmente se consideran que apoyan todos esos aspectos. Aquí hay más elementos que ahora no voy a consignar. Me gustaría, para ir, digamos, porque no me queda mucho seguro, ¿no? Una referencia a un estudio de la Politécnica de Madrid que tiene como objeto el estudio del abandono, pero se preocupa no solamente de los que abandonan, sino también de cuáles son los factores significativos de los que siguen, porque a veces, digamos, nos vamos a lo negativo y no a lo positivo. Y a los que siguen, digamos, recuerdan o indican de manera específica cuáles son los elementos significativos. La dedicación y esfuerzo personal, por lo tanto compromisos y expectativas, eso ya lo hemos mencionado muchas veces, pero también esa percepción de la acogida, el acompañamiento y el sentimiento de comunidad, como también algunos dicen, ¿no? Por lo tanto, todos esos factores son los que también inciden para que no se nos vayan, si quieren decirlo así, porque verdaderamente eso ha hecho que la motivación, la sensación de que están ahí verdaderamente bien acogidos, avance. Aquí es una cita que me interesa para otra cuestión. Está extraído de una de las sesiones justo de esa cátedra, que trataba sobre la tutoría,
donde se hace mención de que verdaderamente algunos de esos aspectos que nosotros denominamos de manera general extraacadémica deberían ser considerados, y mis compañeros de RUNAI han oído hablar de ello porque en algún momento lo he mencionado, más de carácter co-curricular. Lo hacen así también en las universidades anglosajonas o especialmente en el ámbito americano. Yo creo que si lo consideráramos de esa manera, conseguiríamos un avance significativo, porque desde la institución veríamos el valor de acompañamiento que tienen esas características y avanzaríamos en otro aspecto que yo creo que todos somos conscientes que no tenemos demasiado bien resuelto, que es la manera en cómo contamos o cómo se cuenta o cómo se introduce el factor co-curricular o lo extraacadémico en el currículum del estudiante, para que verdaderamente se valore en todos los aspectos y por lo tanto tengamos ahí un reflejo no solamente de su expediente académico, sino también un reflejo de su actitud y de sus aptitudes personales y de relación social y de relación, digamos, con una determinada comunidad. Ese aspecto de co-curricular, de acompañamiento, creo que le da un valor significativo a los aspectos que a veces aparecen, digamos, como añadidos. Algunos a lo mejor, y puedo utilizar perfectamente mi nombre, como Marías a veces, ¿no? Aquello, pues, deporte, etcétera, etcétera, todo lo que queramos poner ahí, que todos decimos que está bien, pero luego no sabemos dónde colocarlo exactamente. Tenemos 6 créditos que debemos rellenar, pero poca cosa más. Yo creo que desde ese enfoque ganaríamos algunas cuestiones, porque verdaderamente tiene esa importancia. Está claro que, como último, deberíamos intentar obtener datos para evaluar todas esas actuaciones. Aquí podemos hacer, digamos, recorridos amplísimos sobre material que ya existe, especialmente también en el ámbito americano. Digamos, me ha llamado la atención precisamente ese libro que está citado abajo, donde se hace, digamos, un recorrido sobre cómo deben hacerse las cosas, en general para los estudios, pero que aquí yo creo que es fundamental, porque si no definimos bien qué es lo que queremos hacer, a quién queremos, digamos, analizar, cómo recogeremos los datos, qué instrumentos utilizaremos, cómo se analizarán esos datos, difícilmente conseguiremos verdaderamente nuestro objetivo. Por lo tanto, en esa medida habría que tenerlo en cuenta. Y evidentemente, dentro de los elementos de valoración han aparecido ya algunas cuestiones aquí de manifiesto, pero evidentemente yo creo que nos faltan estudios que se realizan al final del primer año, también no solamente al ingreso, sino ver qué pasa cuando han acabado ese primer curso, porque es muy significativo. Estudios de valoración de las necesidades de los estudiantes, yo creo que eso normalmente no aparece. Sí hay normalmente instrumentos de satisfacción de los estudiantes, también a veces no excesivamente ordenados. Evidentemente, programas, unidades y servicios específicos, casi todos los tenemos. Yo creo que nos falta integrarlos mejor dentro de la estructura de las universidades y también estudios de grupos específicos de universitarios o de estudiantes universitarios, porque algunos sí están, pero no siempre. Para valorar de manera cualitativa, algunos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, para poner, digamos, otra vez nuestra universidad como referencia, estamos trabajando en el portfolio porque eso nos permitirá recoger datos de los estudiantes, no solamente académicos, sino también de este tipo que estábamos diciendo de carácter curricular, pero también hay ejemplos, pues, de evaluación de los servicios o simplemente, digamos, de actuaciones sobre determinados campos para tener como objeto de referencia. También creo que hay que distinguir entre indicadores de entrada y de trayectoria. Hemos estado diciendo también que debemos conocer cómo vienen nuestros estudiantes, cuáles son las acciones previas que han recibido, cuál es su contexto sociocultural. Creo que muchos de esos datos los tenemos solamente de manera parcial, como ponía de manifiesto ya el estudio, digamos, que nos ha presentado Jorge, y luego los demás datos que normalmente los tenemos en cuanto a la integración académica, pero creo que en cuanto a la integración social no los conocemos, creo, con tanto detalle. Por lo tanto, esa necesidad de perfiles, esa valoración positiva de las actividades extraacadémicas, más estudios y más análisis de buenas prácticas. Creo que nos repetimos todos, pero creo que vamos en el mismo sentido. Otra cita de este mismo libro, en el sentido de que verdaderamente una buena parte o una clave de la, digamos, del éxito, no me gusta mucho la palabra éxito, sino de las posibilidades de que ese estudiante que se inicia en el primer año tenga verdaderamente, digamos, un buen fin, está en cuáles son esas experiencias de primer año. Y aquí coincido con una imagen que ponía Fernando de conseguir que esa aula vacía
sea verdaderamente un aula participativa, entendiendo que eso no solamente es el aula, sino toda la universidad. Gracias por su atención.